A continuación se presentan los conceptos principales relacionados con la segunda parte del trayecto 3, experiencias digitales. En este espacio vamos a abordar la georreferenciación, la realidad virtual, la realidad aumentada y el advergaming. Frente a georreferenciación, vamos a hablar acerca de la geolocalización y la georreferenciación como tal, las tecnologías de localización de dispositivos y la aplicación en la publicidad móvil y el geomarketing. En primer lugar, la geolocalización como tal es la ubicación de un objeto en un mapa en tiempo real. Básicamente, ese responde a la pregunta ¿dónde está algo? Es decir, que la geolocalización me permite identificar dónde está un dispositivo específico en un momento en particular. Ahora, por su parte, la georreferenciación me permite asignar información a un grupo de coordenadas específicas. Esto me permite a mí crear un mapa con ubicación, por ejemplo, de las diferentes atracciones turísticas que tiene un lugar, de los puntos claves, de las áreas verdes, de las carreteras, etc. Entonces, toda esa información permite nutrir con calidad diversos tipos de servicios, como por ejemplo los mapas de Google Maps. Ahora, frente a las tecnologías de localización, particularmente existen tres. En primer lugar está la triangulación de celdas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos localizar un objeto teniendo en cuenta su ubicación referente a las torres de transmisión de datos más cercanas. Entonces, particularmente utiliza 3 o más de estas torres o de estas emisoras de señal para tratar de ubicar lo más cerca posible un dispositivo. En segundo lugar, tenemos el sistema de posicionamiento global o GPS o el sistema avanzado, el AGPS, que permite a través de la ubicación por satélite tener una posición mucho más cercana de un dispositivo en particular. Estos dos sistemas de geolocalización sirven principalmente en espacios abiertos. Ahora, en tercer lugar, encontramos el posicionamiento por Wi-Fi o WPS, que me permite identificar dónde está un dispositivo de acuerdo con señales Wi-Fi. Este permite la localización en espacios cerrados particularmente. Ahora, pero básicamente en la actualidad todas las tecnologías de localización tal vez se integran en lo que se conoce como posicionamiento híbrido, y es que se busca disminuir la incertidumbre de la ubicación de un objeto utilizando como referencia tanto la triangulación de celdas como el sistema de posicionamiento global, así como el posicionamiento por Wi-Fi. Dentro de estas aplicaciones, por ejemplo, encontramos Google My Business, que nos ayuda mucho a lo que es la publicidad en móvil y la georreferenciación aplicada al marketing o al mercadeo. ¿Por qué? Porque favorece, por un lado, la oportunidad de aparecer en Google Maps y en búsquedas de Google Search como tal. Favorece el posicionamiento orgánico o el SEO. Ayuda a mejorar los procesos de comunicación y ubicación del usuario, ya que permite publicar números de teléfono, ubicación específica, rutas de llegada, además que cuenta con la integración de opiniones y comentarios de usuarios, calificaciones que permiten a una persona interesada en un servicio o en un punto en particular saber qué tipo de experiencia puede llegar a encontrar en un espacio. Otra de las aplicaciones de la georreferenciación y la geolocalización es, por ejemplo, el servicio de Waze local, que integra dentro de la plataforma de referenciación de Waze servicios de publicidad como la ubicación de marcas en un mapa, la aparición de pauta o comercial específico y la recomendación de un lugar particular teniendo en cuenta la ubicación en tiempo real del usuario. Otra aplicación bastante interesante de lo que es la georreferenciación para la publicidad es la ubicación o la identificación de pauta en espacio abierto y ver cuál es la posibilidad de que una persona interactúe con ella para saber cuáles son las más importantes. Por ejemplo, se puede ubicar un mobiliario urbano, un MUPI conocido, un paradero, por ejemplo, con una publicidad que integre, por ejemplo, un código QR, que la persona lo escanee y a través de esta interacción con
con esa ubicación en particular, saber cuál de estas fue la más efectiva de todas. Entonces aquí entra a jugar un papel muy importante la geolocalización para entender dónde está ubicado, por ejemplo, en este caso el paradero, y la integración con, por ejemplo, los códigos QR para saber la cantidad de interacciones que tiene y definir efectivamente su efectividad y la popularidad que puede tener una ubicación, y entender o permitir optimizar los procesos de comunicación con los usuarios utilizando pues el geomarketing, la georreferenciación y el espacio público. En segundo lugar, vamos a abordar un poco acerca de la realidad virtual. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la realidad virtual inmersiva, de la realidad virtual no inmersiva y algunos ejemplos de la aplicación de la realidad virtual y la publicidad. Entonces, en primer lugar tenemos la realidad virtual inmersiva. Para esta se utilizan dispositivos a la cabeza o al cuerpo en general que permiten llevar al usuario a integrar su vivencia actual a través de sensores específicos que cuentan estos dispositivos para darle una sensación de verdad de estar jugando. En este caso, por ejemplo, vemos juegos que están vinculados para visores en tiempo real, trajes, guantes y otros que permiten al usuario sentir realmente a través de impulsos electrónicos lo que está sucediendo, por ejemplo, en un juego. En segundo lugar tenemos la realidad virtual no inmersiva, y es esta que no necesariamente implica utilizar un dispositivo más allá de una pantalla de ordenador y tal vez unos audífonos para entrar a participar en esta. Entonces aquí vemos principalmente los juegos como los shooters, donde los usuarios simulan estar, por ejemplo, en un combate, o los juegos de carreras que también permiten de cierta forma experimentar cómo podría llegarse a tener una participación real en un juego virtual. Ahora, dentro de los usos de la realidad virtual en publicidad tenemos, por ejemplo, el caso de Inspark, que es un parque ubicado en México que cuenta con una amplia cantidad de experiencias de realidad virtual inmersiva para que los usuarios experimenten diferentes deportes, como por ejemplo el ala delta o juegos de shooter para integrarse con ellos y aprovechar todas las posibilidades de la realidad virtual, en este caso para el entretenimiento. Por otra parte, Volvo utilizó para el lanzamiento del XC90 un test drive en realidad virtual utilizando un cardboard y un smartphone específicamente. Entonces son esas posibilidades que tienen las marcas para utilizar este tipo de tecnologías y poder presentar al usuario un acercamiento a una realidad sin los costos de inversión que esto requiere. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar un poco acerca de la realidad aumentada. Aquí veremos su definición, cómo funciona la realidad aumentada, los dispositivos de visualización y los activadores. Entonces, particularmente, la realidad aumentada es la incorporación de datos e información digital en un entorno real por medio del reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software. Esta definición de Innovae. Básicamente, la realidad aumentada requiere que se cumplan 4 condiciones. En primer lugar, contar con un dispositivo de visualización que puede ser un smartphone, puede ser un computador, puede ser unas gafas. En segundo lugar, un software que tiene o una aplicación para leer la realidad aumentada. En tercer lugar, tenemos un activador que es una característica física o de posicionamiento que permite integrar o permite visualizar esa realidad. Y finalmente, una conexión a Internet para descargar en tiempo real o cargar en tiempo real la información necesaria. Ahora, ¿qué dispositivos de visualización existen? En primer lugar, tenemos los displays de cabeza, como las gafas o los lentes especiales para visualizar esta realidad. En segunda, los displays de mano, como los smartphones o incluso los portátiles. Y finalmente, el display espacial, que es una pantalla gigante que permite ver la realidad aumentada en interacción, pues obviamente con espacios mucho más amplios y mucho más grandes. Frente a los activadores tenemos
4 niveles. El activador nivel 0 son códigos bidimensionales que permiten enlazar el mundo físico con el digital. Entonces aquí encontramos los códigos QR, los códigos de barra, que al ser escaneados, por ejemplo por un celular, pues muestran una información. Esta puede ser del tipo textual, hipertextual, un hiperenlace, un video o incluso una experiencia que se superponga dentro de la cámara del celular. En segundo lugar, tenemos los activadores nivel 1, que pueden ser imágenes en blanco y negro o color, que tienen una complejidad más alta y permiten integrar esa interacción de una forma mucho más compleja. Entonces estos, por ejemplo, puedo escanear una lata, como por ejemplo tenemos aquí fue la campaña de Coca-Cola para el lanzamiento de Avengers Endgame, que permitía experimentar un poco acerca de realidad aumentada con los diversos poderes de los Vengadores. Luego tenemos los activadores de nivel 2, que son activadores que utilizan el GPS para la superposición de información. Aquí encontramos activadores, por ejemplo, del juego Pokémon GO, que es tal vez uno de los más conocidos, que a través de la ubicación muestra información acerca de las criaturas disponibles en un entorno. Sin embargo, hay activadores nivel 2 que no solamente requieren la visualización a través de la pantalla del celular, sino también pueden utilizar el audio del celular, como es el caso de Zombies Run Game, que utiliza la ubicación por GPS y la persona lo puede utilizar, por ejemplo, mientras realiza ejercicio y simular que es perseguido por una horda o por hordas de zombies, que encuentra a otros jugadores, que encuentra diversos ítems de un juego, donde no necesariamente tiene que estar viendo la pantalla, pero sí utilizando sus audífonos y escuchándolo para llevar a un nivel de participación bastante interesante. Finalmente tenemos los activadores nivel 3, que son las experiencias de realidad aumentada con la visión actual de la cámara. Esto, por ejemplo, permite simular instalaciones físicas y ver cómo ciertos elementos funcionarían sobre esta, como por ejemplo lo aprovechó muy bien la empresa IKEA para mostrar o para permitir a una persona sobre un espacio en blanco montar elementos específicos y ver cómo se verían en ese espacio. Finalmente, vamos a hablar un poco acerca del Advergaming. Aquí veremos dos tipos, que son géneros y tipologías. En primer lugar, tenemos los Casual Games, que son juegos que no requieren mucho tiempo de dedicación y que permiten una interacción sencilla, como por ejemplo los juegos tipo Jumper, como Subway Surfer, que básicamente su objetivo siempre es el mismo, pero las misiones cambian de acuerdo con las funciones específicas del juego. Ahora, están los juegos Core Games o los juegos de núcleo, que son juegos que requieren muchísimo tiempo de participación y que permiten al usuario de verdad llevar lo que es generación de comunidad, encontrar amistades y retarse a lograr objetivos mucho más complejos y que requieren de trabajo de decenas y centenas de horas frente al computador o frente a su dispositivo. Ahora, frente a las tipologías encontramos tres tipos de publicidad disponible en juegos. Entonces tenemos por un lado la publicidad in-game, que es cuando elementos publicitarios se incluyen dentro de un juego. Entonces vemos diferentes tipos de juegos, como por ejemplo juegos de consolas básicas, donde vemos anuncios, en este caso en los carteles, o la inclusión de modelos exclusivos de Mercedes-Benz en el juego de Mario Kart, o la interacción de diferentes elementos puestos dentro de la escenografía o decoración del juego. En segundo lugar, dentro de las tipologías, tenemos la publicidad above the game, y que son anuncios que se superponen a la jugabilidad del juego particularmente, como son los anuncios interstitials que aparecen entre una y otra pantalla. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, que el usuario consuma videos o que participe e interactúe en medios sociales para ganar recompensas que le sirvan en el juego. Otros juegos que permiten superar niveles, obstáculos a través de la visualización de un comercial.
Y bueno, todos estos elementos publicitarios que permiten al usuario tal vez alcanzar ciertas características propias del juego que no puede alcanzar de forma gratuita. Entonces es una forma en la que el usuario a través del consumo de publicidad puede obtener ciertas ventajas en el juego. Finalmente, encontramos los ad game, y que son juegos específicamente desarrollados para ser utilizados con fines publicitarios, como por ejemplo vemos aquí algunos juegos de Kellogg's. Tenemos un juego que incluye realidad aumentada de Disney para la marca Oral-B, y tenemos aquí un juego de cómo una persona puede comer una galleta Oreo. Entonces son estos juegos que integran el producto como un elemento de jugabilidad para darle una experiencia al usuario bastante interesante. Bueno, en esta parte hemos podido ver cómo a través del uso de software y hardware se incrementa la experiencia del usuario en el desarrollo de procesos tanto de publicidad como pues de su vida común. Entonces espero que esta parte del trayecto haya sido bastante interesante para ustedes. Como lo he dicho, para nosotros siempre es muy interesante. Y bueno, muchas gracias por consumir este recurso.